Bienvenidos. Los saluda Álvaro Ortiz Monsalve, abogado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor universitario. Razón por la cual muchos de ustedes pensarán o creerán que vamos a tener una clase de derecho con la finalidad de su aprendizaje. En realidad no es así, por dos razones fundamentales. En la nueva concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor es un orientador. En el lenguaje ultramoderno, un facilitador. Y en segundo lugar, porque el derecho no se aprende ni asistiendo a clases presenciales, ni tampoco chateando, ni mucho menos a través de conferencias virtuales largas, tediosas, que duran 2 y más horas, que algunos han creído es el nuevo modelo de enseñanza. No, el derecho se aprende estudiando. Quien aprende derecho, como las demás ciencias, es el estudioso. Y a diferencia con las ciencias de la naturaleza o ciencias físico-químicas, o mal llamadas ciencias exactas, para el estudio del derecho no vamos a acudir al método experimental. Nuestro derecho, que obedece al sistema romano-germánico, es un derecho que, si bien vive en la sociedad, se nos manifiesta a través de signos lingüísticos, a través del lenguaje esencialmente escrito. Y por eso la invitación es: quien desee ser un estudioso del derecho debe acudir a las fuentes donde aparece ese derecho. No confundirlo con fuentes formales. Las fuentes donde podemos abrevar de ese conocimiento son en esencia 3. En primer lugar, el ordenamiento jurídico, constitución, tratados internacionales, nuestra constitución política, que debe ser leída, permanente y continuamente. 2. A través de las demás leyes que desarrollan esos valores, principios y fundamentos cuando es necesario. En materia de derecho, nuestro Código Civil. Y en tercer lugar, la llamada doctrina de los jurisconsultos. En realidad, se trata de acudir tanto a la doctrina nacional como a la extranjera, de quienes han escrito obras de derecho, con dedicación y con entusiasmo, desde luego, cada uno con su carga intelectual. Para estos efectos, nosotros vamos a tener un texto guía, no el único. Ese texto guía es el tomo 1 del Tratado de Derecho Civil, Parte General y Personas y Negocio Jurídico, escrito inicialmente por el profesor Valencia Ceja. Ya fallecido este insigne maestro, desde 1995 nos hemos dedicado a su actualización. La obra con la cual nosotros vamos a trabajar, el Civil General y Personas, es ese tomo 1 que ustedes ven, ojalá en la 19ª edición. Esta obra fue puesta al día a 29 de febrero de este año y ya se encuentra a disposición del público que lo desee leer. Esa pues a manera de introducción. Ahora sí, vamos a pasar a los temas que vamos a trabajar por este medio de comunicación. Desde luego, simplemente voy a tratar los fundamentos básicos y esenciales y la capacidad intelectiva, la disciplina,
y el amor al estudio de cada uno de ustedes le permitirá adentrarse, teniendo como base el libro guía, si lo deseen, o cualquier otro libro que trate de civil general, autores nacionales y autores extranjeros. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy son los básicos del derecho. Lo primero es mirar qué es el derecho. Dos, en la concepción que nosotros tenemos de estudio, necesariamente acudimos después a sus divisiones y subdivisiones. En consecuencia, vamos a ver qué es derecho objetivo, qué es derecho subjetivo y las divisiones de cada uno de estos. Vamos a empezar diciendo entonces que esa clasificación entre derecho objetivo y derecho subjetivo nos aparta de la realidad que es el derecho. Esa es una forma de estudiar el derecho. El derecho, en una definición o en un concepto más que definición, elaborado en esta obra, decimos que el derecho es forma de vida social en constante cambio en una humanidad que mediante preceptos de comportamiento, unos impuestos por el Estado y otros que surgen de su seno, costumbre y usos sociales, desarrolla sus relaciones familiares, patrimoniales y políticas bajo el supuesto de obligatoriedad, porque de lo contrario, su convivencia, paz, objetivos e intereses predominantes se dificultarán o se imposibilitarán. Esa es la concepción que tenemos del derecho. Ahora, en el concepto tradicional, el estudiante encuentra que se define el derecho como un conjunto de normas jurídicas. Hoy en día, esa definición es insuficiente. El derecho no puede mirarse como un simple conjunto, sino como un sistema de normas jurídicas que lo componen. Y decimos que es un sistema porque esos elementos que lo conforman se encuentran entre sí, no son aislados. ¿Y de qué manera se encuentran? Como acontece en todas las relaciones sociales. Unos en relaciones de subordinación y otros en relaciones de coordinación. De ahí surge entonces la llamada jerarquía normativa y de ahí surge entonces la misma validez del derecho. Si una norma de inferior jerarquía desconoce a una de superior jerarquía, esta norma pues debe suprimirse, debe separarse del sistema jurídico. Derecho objetivo entonces es el ordenamiento jurídico de un país. Sistema de normas que se encuentran entre sí en relaciones de subordinación y relaciones de coordinación. Definición entonces que nos permite buscar las finalidades de ese derecho. Y aquí vienen las concepciones sociales. Tradicionalmente se dice que el derecho es la búsqueda del bien común y de la justicia. Otros creemos que debe ser tangible y real. Y lo primero, el derecho es la búsqueda de la convivencia pacífica, de la paz entre todos sus destinatarios. En segundo lugar, el derecho propende por la seguridad jurídica, entendida esta como el respeto a la vida, a la dignidad y a todos los valores de los seres humanos. Y en tercer lugar, concepto del cual muchos se apartan, es la búsqueda de la felicidad de cada cual. En estos tiempos de crisis y en estos tiempos de sin saber qué nos depara el futuro, yo creo que este valor se va a acentuar y especialmente a través de la solidaridad. Ese derecho objetivo
es el ordenamiento, repetimos, de un país y se impone en ejercicio de la soberanía en un territorio determinado. En los dualismos que fueron forma de hacer los estudios en la época llamada moderna, también entonces teóricamente se aparece su opuesto, que es el derecho subjetivo. En realidad no lo son. Es el mismo derecho. Y algún autor decía, depende de cómo se mire. Son las dos caras de una moneda. Si miramos el derecho como el sistema, el ordenamiento de un país, independientemente de los individuos a quien va dirigido, vamos a tener el objetivo. Pero si ya ese mismo derecho lo vamos a concretar en un sujeto, bien sea el ser humano, que ya no es el único, porque ya tenemos otros sujetos como los animales, y tenemos que ir afanosamente en búsqueda del sujeto más importante, que es la naturaleza, del cual todos nosotros somos simplemente una parte. Vamos a superar así la cultura antropocéntrica para llegar a una cultura ecocéntrica, donde la naturaleza sea el principal fin de protección del mismo derecho y de todos los humanos. Derecho subjetivo entonces que se particulariza. ¿En quién? En el sujeto que realiza un comportamiento y del cual se van a predicar unas consecuencias jurídicas. Derecho objetivo y derecho subjetivo van juntos, interactúan, y ese derecho subjetivo va a ser protegido en la medida en que el ordenamiento jurídico lo considere, lo estime así y lo consagre como tal derecho. En la vida práctica, estas clasificaciones no se dan. El común, es decir, todos nosotros, cuando no estamos ejerciendo el derecho, no decimos mi derecho subjetivo de propiedad sobre el celular. Y tampoco decimos mi derecho subjetivo fundamental al debido proceso. Simplemente decimos o mi derecho o mi celular o mi debido proceso. Y frente al derecho objetivo tampoco decimos voy a ir a la Universidad Nacional a estudiar el derecho objetivo colombiano. No, simplemente se dice estudio derecho y se entiende que está referido a una ciencia social del deber ser. Esa visión debe ser profundizada por cada uno de ustedes y la podemos ahora desarrollar mirando las divisiones del uno y del otro. ¿Cómo se ha dividido el derecho objetivo? El derecho objetivo o sistema o ordenamiento de un país se ha dividido en derecho público y en derecho privado. Y de esa subdivisión surgen las diversas ramas del derecho, que en una época también se consideraron aisladas y separadas. Esas ramas del derecho miran entonces a unos subsistemas de normas que regulan relaciones afines y que van a tener consistencia y diferenciación por sí mismas. De esas ramas vamos a mencionar pues las más usuales. Iniciaremos que no existía hace siglos el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo. Dentro de las clasificaciones que se han hecho, o mejor, de la búsqueda de causas para mirar qué es lo uno y qué es lo otro, pues hay diversas escuelas. Pero para el derecho público, bástenos por decir ahora que sus normas todas son imperativas y que las relaciones que va a regular son relaciones de subordinación generalmente frente al Estado. Y para el derecho privado, que nuestro ordenamiento colombiano va a estar integrado tanto por el derecho civil como por el derecho comercial,
y sus variantes y sus divisiones, y creemos algunos que también por el derecho laboral individual y colectivo. También vamos a ver relaciones más ya no de subordinación, sino de coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el derecho público está conformado por normas imperativas o de orden público, mientras que en el derecho privado existen normas imperativas de orden público y normas sobre las cuales las partes pueden ejercer la autonomía privada de su voluntad. Dentro de esas ramas hemos mencionado el derecho civil, que es el objeto de nuestro estudio. ¿Y qué diremos del derecho civil? El derecho civil es un subsistema de valores, principios y normas que regula relaciones jurídicas para la persona en sí misma considerada, su derecho de ser, de existir. Luego, esa persona tiene una serie de relaciones en su núcleo básico, que es la familia, y entonces aparecen las relaciones de familia. Pero también el ser humano necesita satisfacer sus necesidades y para esto existen las cosas y los servicios. Ahí aparece y se ha formado con el tiempo entonces unas relaciones que se traducen en derechos sobre las cosas que se han denominado derechos reales o bienes. Y además, como no todos pueden adquirir las cosas ni hacerlas, deben acudir a quien las tiene, a quien las hace o a quien presta un servicio. Y aparecen entonces las relaciones obligatorias bajo el derecho personal. No confundirlo con el derecho de la personalidad o derecho fundamental. Mientras este es de carácter absoluto y extrapatrimonial, los derechos personales, créditos u obligaciones son de carácter patrimonial relativo inter partes. Pero ¿qué acontece? Que la persona entonces cumple su ciclo vital y ¿qué hacer con sus bienes? El derecho, o mejor la sociedad, se preocupó de qué hacer con los derechos, obligaciones que tenía quien fallece y se ha estructurado el derecho de sucesiones. Y finalmente, hoy ha tomado auge la responsabilidad civil. Y es la obligación que tenemos todos de reparar el daño que se ha causado. Por eso vamos a decir entonces, el derecho civil es el subsistema de todos los ciudadanos, referente a los derechos a su personalidad, referente a los derechos sobre los bienes, sobre las cosas, a su familia, a su derecho a transmitir bienes mortis causa y a percibirlos de la misma manera, y la obligación de ser responsables. Ahora, como hablamos anteriormente de las diversas ramas y mencionamos el derecho constitucional, con anterioridad se miraban aislados. Sin embargo, hoy en día, dada la trascendencia que a raíz de los crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron, se regularon normas de la mayor jerarquía en la llamada Constitución Política o Constitución Nacional. ¿Para qué? Para que su efecto sea dinámico, para que su efecto sea erga omnes. Y muchas de las normas y preceptos jurídicos que estaban en las ramas, en las otras ramas del derecho, fueron consagradas como norma constitucional. Con el derecho civil pasó lo mismo. Sobre todo, la parte del derecho de las personas se ha constitucionalizado. Deja de ser civil, no importa, para algunos sí. Lo que interesa es que hace parte de esos derechos fundamentales de la persona que son propios del llamado derecho civil o derecho de todos. Igualmente con las relaciones de familia. Los invito a que se lean el artículo 42-43 de la Constitución Política para que miren ustedes
cómo se han consagrado los mismos desarrollos normativos que antes aparecían en el Código Civil o en las leyes que los adicionaban y los modificaban. Finalmente, recapitulamos y diremos que la suma divisio del derecho ha sido derecho objetivo y derecho subjetivo. Que el derecho objetivo se ha dividido en derecho público y en derecho privado. Y que hace parte del derecho privado tanto el derecho civil como el derecho comercial. Que el derecho civil es un subsistema de formación histórica desarrollado desde la época de los griegos e incluso antes, mas nuestro conocimiento arranca casi exclusivamente con el derecho romano, que mira la persona en sí misma, su patrimonio y su responsabilidad. Patrimonio que se puede mirar desde el punto de vista estático, es la propiedad y otros derechos reales, y desde el punto de vista dinámico, cómo se transforma, cómo pasa de un titular a otro, es decir, mediante las obligaciones y los contratos, e incluso con la transmisión mortis causa. Y alrededor de todo, en una forma transversal, pero junto a todos, está la responsabilidad civil, que es la institución jurídica que se ha desarrollado mejor, que se desarrolló en el siglo pasado, a punto tal que es tan importante o tal vez más que el contrato. Por ahora, los invito entonces a recordar: quien aprende es el estudioso. Muchas gracias.